Hola, hola, Dios te bendiga mucho. Qué privilegio tenemos de comenzar este ciclo nuevo y qué gustazo porque lo vamos a estar compartiendo nada menos que con el pastor Pablo Deiros, a quienes todos ustedes no solo conocen, sino aman. Y le hemos llamado a este programa, le hemos puesto por nombre Odres Nuevos, ¿sí? Porque lo que queremos que el Espíritu use este programa para producir en todos nosotros, en el plano individual, familiar, congregacional y de toda la Iglesia de Cristo, una verdadera renovación, ¿sí? Una renovación permanente. ¿Cómo estás, Pablo? Muy bien, y requete feliz de poder estar participando de este programa. Mirá, en los minutos antes de comenzar, lo que me venía a la mente es lo que hace unos cuantos años atrás el Señor nos permitió hacer, ¿te acordás? En Radio Colonia, un lugar para el encuentro. Así que es bueno volver a encontrarnos para conversar. Nos falta Pons, ¿te acordás? No es cierto. Sí, sí, y los estudios ahí en el seminario. Era el operador técnico de nuestro programa. Bueno, Odres Nuevos, la iglesia en renovación permanente. Y vamos a estar utilizando como material de inspiración la Biblia de la Nueva Reforma, que es una Biblia que Pablo precisamente fue su editor general y que hizo un trabajo extraordinario de notas, de exégesis. Ahora le voy a pedir que nos explique ahí también un poquito el contenido de esta Biblia, ¿sí? Y donde yo también tuve el privilegio de participar escribiendo las introducciones de cada uno de los libros con una visión profética de cada uno de los libros. Pero la idea no es que vamos a hablar exactamente lo que está aquí escrito, porque también tenemos el deseo de que vos puedas, en la medida de tus posibilidades, conseguirte un ejemplar. Pablo, seguro a vos te pasa exactamente lo mismo, pero a mí me sucede que un montón de pastores y de líderes me dicen, el otro día me decía el pastor Osvaldo Carníbal, la otra semana el pastor Jorge Senegal dice, los tenemos ustedes ahí todos los días porque ahora leemos. Marcos Brunet me dice, yo conozco tu pensamiento porque leo la Biblia de la Nueva Reforma y me enriquece todas las notas que Pablo puso allí de Lutero y lo personal y todas las explicaciones. Bueno, así que nuestra pretensión es también, o nuestro deseo, es que vos puedas tener esta Biblia que salió en el 2017 en función del 5º centenario de la Reforma, pero Pablo, ¿sigue teniendo utilidad hoy? Sí, por supuesto. Primero porque es la Biblia. Empecemos por ahí. No la escribimos ni vos ni yo. Y está la palabra de Dios en una de las versiones más, a mi juicio, una de las mejores versiones que tenemos en nuestra lengua, que es la Nueva Versión Internacional, una versión de carácter crítico, pero con una riqueza lingüística muy particular. Es una versión requete confiable, hecha por un equipo de traductores de lo mejor, de lo más granado que tenemos en América Latina, en el mundo evangélico. Pero esta Biblia tiene la particularidad que fue hecha en conmemoración del 5º centenario de la Reforma, pero tiene elementos que son novedosos en sus notas y en sus introducciones, y no solamente novedosos, sino de una ayuda permanente. El enfoque de esta Biblia está puesto en la misión de la Iglesia. Es una Biblia latinoamericana, no solo en su lenguaje, sino también en el abordaje de las problemáticas que tenemos en las iglesias evangélicas en América Latina. Y por supuesto que también
es una Biblia escrita a partir del conocimiento de esas problemáticas y la experiencia pastoral de servir a las iglesias en el continente con la palabra de Dios. Tiene también un enfoque un tanto de carácter homilético, por eso muchos pastores la aprecian, porque sacan muy buenas ideas, casi pueden tomar algunos pasajes, llevarlos directamente al púlpito, exponerlos, dada la calidad de ese abordaje de exposición de la palabra de Dios, algo que hace tanta falta hoy en todas las iglesias evangélicas en el continente. Y yo le agregaría que tiene la doble riqueza de poder recuperar pensamientos de la Reforma protestante del siglo XVI, de Lutero en particular, pero al mismo tiempo de la riqueza del pasado tiene la proyección hacia el futuro, porque presenta, partiendo de las problemáticas presentes que vivimos en el mundo de habla hispana, presenta sugerencias de reflexión, insights proféticos que permiten que el lector pueda también transportarse y elaborar una proyección futura, ¿verdad? Sí, desde el punto de vista exegético, es decir, desde el punto de vista de la comprensión, interpretación del texto bíblico, la parte, digamos, hermenéutica, la parte de interpretación está hecha con los criterios hermenéuticos más modernos, más recientes, ¿verdad? En ese sentido, es el comentario, las notas tienen una gran actualidad. Pero también en materia de exposición bíblica, porque, Carlos, a vos te consta como a mí que hemos perdido mucho en nuestras iglesias la capacidad de exponer el texto de la Biblia. Para muchos pastores esto es difícil porque no tienen las herramientas necesarias para hacerlo, y yo creo que esta Biblia es una gran ayuda para el que quiere estudiar la palabra, el que quiere predicarla, enseñarla, es un instrumento de gran valor. Además de ser un libro realmente hermoso, ahora hablando como libro, la editorial Peniel ha hecho un enorme esfuerzo editorial para producir un libro de la más alta calidad. Este es un libro que claro, sale caro, precisamente por eso, porque es de una gran calidad, pero es un libro que se compra para toda la vida, es una Biblia, y no solo para tu uso personal. Este es el tipo de Biblia que van a heredar los hijos, van a heredar los nietos, porque está muy bien confeccionado el material, el papel, la tinta, la encuadernación es de primera y son libros que van a durar generaciones, es decir, es un material que lo compras una vez y te sirve por 2 o 3 o 4 generaciones. Bueno, si alguno está interesado en tener un ejemplar, ahora enseguida va a aparecer en pantalla un mail y un WhatsApp para que te conectes con nosotros y en este tiempo de pandemia te podamos ayudar junto con la editorial Peniel para que vos puedas recibir ese ejemplar, puedas acceder a la Biblia de la Nueva Reforma. Esta va a ser una charla, en este primer programa vamos a hacer una introducción general y luego vamos a ir tocando cada libro de la Biblia desde una óptica otra vez, partiendo de las problemáticas actuales del mundo, de la Argentina, de nuestra iglesia argentina, del creyente argentino, partiendo de allí, y latinoamericano, partiendo de allí nos vamos a proyectar hacia el futuro a partir de cada libro de la Biblia, el contenido de cada libro de la Biblia. El próximo programa estaremos empezando con Génesis, pero viendo cada libro de la Biblia, cómo allí extraemos la riqueza de la palabra para temáticas que son absolutamente pertinentes hoy en día, ¿no? La pregunta que te quiero hacer, Pablo, para comenzar nuestra charla es, vamos a hablar, la Biblia se llama de la Nueva Reforma, pero la palabra reforma también la podemos actualizar
con la palabra renovación, personal, familiar, eclesial. La iglesia, según tu criterio, Pablo, ¿necesita una reforma? Carlos, la pregunta me parece que pega justo en el clavo donde hoy hay que dar el martillazo, ¿no? Reforma significa volver a dar forma a algo que ya tiene una forma. Uno reforma un traje, pero sigue siendo un traje. Uno reforma una casa, pero sigue siendo la casa. Renovación significa hacer de nuevo. Es decir, no es reformar la casa, es mandarla abajo y edificarla de vuelta. Y yo creo que nosotros hemos tenido reformas, de hecho la reforma del siglo XVI con Martín Lutero y otros grandes hombres y mujeres de Dios, fue un cambio muy importante, pero siguió siendo un cambio de forma, no un cambio de sustancia. Y yo creo que lo que necesitamos de aquí, y especialmente en la pospandemia, es edificar algo nuevo, es renovar, hacer algo totalmente diferente. A ver, lo pongo en términos bíblicos. La iglesia nace en Pentecostés con el derramamiento del Espíritu Santo. Obviamente que el Espíritu Santo estuvo detrás de la reforma del siglo XVI, como varias otras reformas que siguieron después. Pero creo que en estos últimos tiempos, y la pandemia nos alerta sobre los últimos tiempos, o nos hace pensar en los últimos tiempos, lo que necesitamos es un nuevo Pentecostés, pero un nuevo Pentecostés de renovación, de hacer las cosas nuevas. Fíjate qué interesante. En el sermón de Pentecostés, el mensaje de Pedro, se fundó en Joel, capítulo 2, versículo 28 y en adelante. Y yo creo que esto tiene que volver a ocurrir, esa palabra profética tiene que volver a repetirse. Y me parece que este es el tiempo para que eso ocurra. No necesitamos otro Martín Lutero, Juan Calvino, Ulrico Zwinglio, los grandes reformadores del siglo XVI, que vengan a cambiar algunos elementos de la teología, algunos elementos de la eclesiología y de la liturgia. Lo que necesitamos es empezar otra vez de cero, bajo la guía del Espíritu Santo, preparando a la iglesia para los últimos días, para el testimonio, la misión de los últimos días, donde los jóvenes profetizarán, los ancianos tendrán sueños y ocurrirán cosas como nunca hemos visto, y sobre todo, no el Espíritu Santo obrando sobre 120 para crear la iglesia en Jerusalén, sino el Espíritu Santo obrando sobre 8.000 millones de habitantes para saturar al planeta Tierra del Evangelio de Cristo antes de su glorioso retorno. Por eso, si bien es cierto que reforma es un buen término para esperar cambios, y cambios que son necesarios, me parece que nos tenemos que atrever a mirar proféticamente un poco más allá, a la luz de la experiencia de la pandemia global, y esperar una renovación, algo totalmente nuevo. Así es, así es. El gran teólogo reformado Karl Barth en 1947 popularizó una frase que en realidad la tomó de Agustín de Hipona, ¿no? Y es esta frase, ¿no? Ecclesia reformata semper reformanda, es decir, la iglesia reformada, él era Karl Barth reformado, siempre reformándose. Y lo mismo podemos decir, y todavía con este contenido que Pablo nos acaba de compartir, y todavía lo podemos mejorar en la calidad, que la iglesia renovada está siempre renovándose. Me acuerdo, Pablo,
cuando empezamos a vivir por allí, por el año 86 en adelante, en la iglesia del centro, el mover de renovación o los moveres de renovación, y eso después fue impartido a toda la obra del señor Bautista y de otras denominaciones también más conservadoras. La gente nos preguntaba si nosotros éramos renovados, y nosotros siempre nos encargábamos de aclarar y decíamos sí y no. Es decir, sí y ojalá, ¿no? Es decir, estamos renovados, pero estamos en vía de renovación permanente, ¿no? Lo que dice el apóstol Pablo, ¿no? Que la renovación es continua, ¿eh? Nuestro cuerpo va declinando, pero nuestro espíritu se renueva de día en día, y eso que pasa en un organismo espiritual, como es la vida del creyente, también pasa en la vida de la iglesia, ¿no es cierto? Lo que nos tenemos que preparar, Carlos, porque acá creo que el contexto en el que nosotros estamos viviendo define mucho qué es lo que podemos esperar del futuro. La gran pregunta que todo el mundo se hace hoy, no solo acá en Argentina, en el globo, en el mundo hoy, es qué va a ocurrir después de la pandemia. En algún momento esta pandemia va a aflojar. No creo que el problema se resuelva, va a aflojar. Pero después de la pandemia van a venir otros problemas, ya están empezando a ocurrir. El próximo problema que viene es el hambre. Un hambre global, no hambre en África, no hambre en Etiopía, no hambre en algún rincón del mundo, un hambre global. Ya lo vamos a ver, incluso en países con sobreabundancia de alimentos como Argentina, lo vamos a sufrir. Esto va a producir, a su vez, enorme violencia, lo que la Biblia llama guerra, pero que no es un ejército de una nación contra el ejército de otra nación, sino un clima de violencia permanente en todos los rincones del planeta. Y esto no puede dejar de hacernos pensar en los 4 jinetes del Apocalipsis, porque creo que, por eso decía hace un momento, que al mirar hacia adelante y a la pospandemia, necesitamos hacerlo con una visión profética. La iglesia de estos últimos tiempos no puede ser una iglesia ayornada, una iglesia mejorada, una iglesia meramente reformada, que fue la iglesia de los últimos 2000 años. Tiene que ser una iglesia nueva, tiene que ser la esposa que reciba a Jesucristo. Tiene que ser una iglesia unida en la misión, una iglesia completamente diferente de lo que hemos conocido hasta ahora. La iglesia que hemos conocido hasta ahora es una iglesia que se ha manejado en el contexto de cristiandad, es una iglesia institucional, es una organización. La iglesia que viene, la iglesia renovada, es un organismo, es el cuerpo de Cristo y llena del Espíritu Santo, es esa la iglesia que va a recibir al Señor en gloria. Perfecto, exacto, ¿no? Yo soy de los que creen que la pandemia no traerá, o la pospandemia no traerá un cambio de la realidad, sino que la pandemia lo que ha hecho es acelerar los procesos que ya se venían dando, tanto en el mundo como en la iglesia. Hace años que vengo diciendo que el modelo que conocemos nosotros por iglesia tenía su certificado de defunción, ¿no? Que ya había sido. No estamos hablando de la iglesia, sino de los modelos humanos que en cada época, en cada cultura, en cada tiempo y espacio geográfico la iglesia va tomando. Y que necesitábamos, veníamos diciendo desde hace ya muchos años, una renovación, no solo en el obrar del espíritu interior de la gente, sino una renovación que acerque el modelo presente de la iglesia al diseño original de Dios. Esto que Pablo estaba
recién introduciendo, una iglesia unida, una iglesia sin manchas, sin arruga, una iglesia alternativa para el mundo, una iglesia que de verdad es respuesta para las necesidades de la gente. Como Pablo dice, viene un tiempo donde cualquier variable que nosotros tomemos de la realidad, vamos a encontrar una crisis profunda. Además de lo sanitario, vamos a encontrar en lo social y en lo económico una crisis terrible, ¿sí? Piensen que un país como los Estados Unidos, con el desarrollo que tiene, ya tiene entre un 30 y un 40% de caída en el desempleo, o de aumento en el desempleo. Pensemos que nosotros acá en Argentina, en 3 meses, 10% de la clase media cayó por debajo de la línea de pobreza. UNICEF está diciendo que para fin de año el 58,6% de los chicos argentinos van a ser pobres, de los cuales casi el 17% van a ser indigentes. Es decir, tomamos lo familiar, las separaciones, los divorcios, las crisis que ha traído el encierro. Por supuesto que no es culpa del encierro, sino de situaciones que estaban otra vez anteriormente allí latentes y la pandemia las ha acelerado. La gente con crisis, hace poquitos días atrás, la hija del pastor Imitián escribió un artículo en el diario La Nación, excelente, sobre las crisis mentales y emocionales que se vienen cuando termine este proceso y que vamos a tener que enfrentar. La falta de estructura de la gente, la inmoralidad se va a acelerar, la búsqueda del pensamiento mágico se va a acelerar. Y, como decía Pablo antes, sobre todos estos movimientos que van a ir apareciendo, nosotros vamos a tener la gigantesca oportunidad, si estamos a la altura de lo que Dios quiere hacer, sobre un mundo que va a ser una tabla rasa para decir, bueno, ahora, ¿qué hacemos? ¿Qué es lo que viene ahora? Tendremos la oportunidad como iglesia de afectar esa realidad, no con la mentalidad de conquista, sino con la mentalidad de redimir todas las áreas de la realidad. Justamente, Carlos, por eso el concepto de renovación es superador del concepto de reforma. ¿Por qué? Porque históricamente, aún la reforma del siglo XVI, de la que nosotros somos herederos y deudores, pero por la eternidad, ¿verdad?, no logró, de alguna manera, no logró poner a la iglesia en el espíritu con que nació la iglesia. La iglesia nació en Jerusalén el día de Pentecostés, cuando hubo un derramamiento poderoso del Espíritu Santo. A partir de ahí se desarrolló, creció, se difundió el testimonio cristiano por todo el mundo, pero a partir del siglo IV, comienzo del siglo IV, con la supuesta conversión de Constantino, aparece el paradigma de cristiandad. La iglesia se liga con el Estado, se transforma en una institución histórica como cualquiera, imita la estructura política del Imperio Romano, se organiza como el Imperio Romano, se establece como un elemento más en el desarrollo de la historia y se va corrompiendo poco a poco con el correr de los siglos, lo que hace necesaria la reforma del siglo XVI. Pero ¿qué pasa con la reforma del siglo XVI? Se recuperan un montón de valores y se recuperan un montón de principios teológicos fundamentales que se habían perdido desde los tiempos del Nuevo Testamento. Pero la iglesia se reformó, es decir, cambió de forma, pero no de sustancia, porque las iglesias que salen de la reforma terminan siendo iglesias territoriales, iglesia luterana en Alemania, iglesia anglicana en Inglaterra, iglesia reformada en Holanda, iglesia católica romana. Entonces, el paradigma de cristiandad sigue vivo. Luego incluso las iglesias libres, es decir,
las iglesias de la Segunda Reforma en el siglo XVII y de la Tercera Reforma en el siglo XVIII, los bautistas, los cuáqueros, más tarde los metodistas y otros, inventan el denominacionalismo como ideología y terminan creando instituciones, creando organizaciones y definiéndole y atomizando el cuerpo de Cristo hasta el día de hoy. Entonces, no necesitamos más reforma. Lo que necesitamos es una renovación, algo totalmente nuevo. Es literalmente volver a Pentecostés para empezar todo de vuelta en estos últimos tiempos, con una iglesia no más atomizada por el denominacionalismo, no más estructurada como una organización histórica, no más con una jerarquía clerical o con ostentación del poder puramente humano, sino una iglesia llena del Espíritu, funcionando como un organismo vivo y dando testimonio al mundo. Y enfrentando lo que muy bien decías, Carlos, la enorme, extraordinaria, increíble oportunidad que nosotros ya estamos teniendo y que vamos a tener en los próximos años. La oportunidad de funcionar en el mundo como sal, como luz, como levadura, para transformar y cambiar la masa. No tanto de la sociedad, pero sí transformar a las personas, cambiar a las personas, que van a ser gérmenes de cambios en medio de un océano tenebroso de maldad, de pecado, de corrupción sin límites. Tinieblas cubrirán la tierra fue la palabra profética que di el 1 de enero para inicio del nuevo año. Obviamente yo lo que menos imaginaba es que iba a haber una pandemia, ¿verdad? Pero sí el Señor me anticipó de que venía un año de que tinieblas cubrirían la tierra, pero que la luz del Señor ya estaba en nosotros y que era el tiempo de que resplandeciéramos, que brilláramos, porque las naciones vendrían a caminar a nuestra luz, ¿no? Y ahí aún, está la cuestión. Y aún las autoridades de los poderosos de esta tierra dominarían a nuestra luz. Y yo le decía allí en enero a la gente que aún gente que han rechazado el evangelio, los principios cristianos, los valores cristianos, al ver el fracaso de sus propios estilos de vida, de sus propios paradigmas sociales, vendrían a caminar a nuestra luz en la medida que nosotros como iglesia seamos luz. Por eso la renovación empieza por la iglesia, ¿verdad? Porque la iglesia tiene que convertirse en luz. Ahí está la cuestión, Carlos. Es la iglesia el foco donde va a operar el Señor en los últimos tiempos. No en el mundo, es en la iglesia. Y la realidad es que ese propósito de Dios de usar a la iglesia para la transformación del mundo se frustró en estos 20 siglos de cristianismo. Y se frustró porque lejos de ser sal y de ser luz y de ser levadura, la iglesia se amoldó al mundo, se conformó al mundo y dejó de transformar al mundo. Y no solo que la corrupción llenó al mundo, sino que la iglesia se llenó de corrupción. La iglesia perdió su vocación redentora en el mundo. Y tenemos que volver a la iglesia del Nuevo Testamento, pero no con la mentalidad moderna y la mentalidad institucional de querer transformar a la iglesia del Nuevo Testamento, meterla dentro de ese molde. Tenemos que volver a la iglesia del Nuevo Testamento como cuerpo de Cristo. Y es muy interesante. Fíjate que la iglesia temprana no terminó con la esclavitud, que era una de las estructuras más horribles, más terribles del mundo greco-romano y de todas las épocas, ¿no? No terminó con la esclavitud, pero sí
transformó la vida de los esclavos y de los amos. La carta de Pablo a Filemón es un ejemplo de esto, y la relación de Filemón con Onésimo es un ejemplo de esto. No se terminó con la esclavitud, pero la relación amo-esclavo fue revolucionada. Onésimo pasó a ser hermano de Filemón en la fe. No terminó la iglesia con el hambre, pero la iglesia alimentó a los hambrientos. No terminó con las prisiones arbitrarias, pero la iglesia visitó y asistió a los prisioneros. No terminó con la desnudez, pero la iglesia vistió a los que estaban desnudos y especialmente atendió a las necesidades de aquellos que estaban dentro de esa comunidad. El proyecto más extraordinario del apóstol Pablo no fue plantación de iglesias. El proyecto más extraordinario del apóstol Pablo fue la ofrenda para los pobres en Jerusalén. Cuando uno lee las cartas de Pablo, se da cuenta que ese era el objetivo número uno del apóstol. Tenía varias razones para hacerlo, pero efectivamente ese fue el gran proyecto de su ministerio apostólico: dar de comer a los hambrientos y a los pobres en Jerusalén. Y cuando uno lee el Nuevo Testamento desde esta perspectiva, va descubriendo cómo la iglesia se transformó en un germen de cambios, pero de cambios profundos, de transformación de vidas, y no meramente de creación de estructuras históricas que se las traga el tiempo y que desaparecen y que se mundanalizan con el tiempo. El cuerpo de Cristo es un cuerpo vivo, y en ese cuerpo vivo se terminan con todas las barreras y con todos los problemas. En ese cuerpo ya no hay diferencia entre judío ni gentil, entre varón y mujer, entre rico y pobre, entre culto o inculto, etc. Y en ese sentido, lo que vos decías antes, la iglesia tiene que ser tan, pero tan atractiva, que la gente venga a tocar el timbre, a golpear la puerta y decir: yo quiero ser parte de esta comunidad, yo quiero ser parte de esta sociedad renovada, de esta sociedad nueva. Por mucho tiempo la iglesia fue así, incluso ya en el siglo IV, con pleno paradigma de cristiandad. Juliano el Apóstata, emperador romano, después de Constantino, quiso restaurar el paganismo y se quejaba diciendo que los cristianos ganaban mucho más gente que los que se reunían en los templos paganos, porque aún los nuestros, decía él, los paganos, van a pedir ayuda a los templos cristianos, a los cristianos, por la solidaridad, por el amor, por el cuidado que ponían en ellos. Tenemos, Carlos, que aprovechar esta oportunidad. Dios nos la está sirviendo en bandeja de oro. Qué tremendo, Pablo, esto, porque, y para todos los que nos están viendo y escuchando, ¿no? Vos te das cuenta que no estamos hablando de una organización, iglesia e institución, lo que estamos hablando es de vos y de nosotros, de la iglesia cuerpo de Cristo, de la iglesia familia de la fe. Cuando la iglesia se vuelve alternativa para el mundo, cuando la iglesia puede mostrar en su estilo de vida, en la calidad de sus relaciones, en la transformación ética de su gente, en sus acciones de misericordia, en la palabra que proclama, en toda la misión integral, en sanar, en los milagros, en las señales con las que Dios respalda su misión. Cuando la iglesia se convierte en comunidad alternativa, entonces las naciones van a caminar a nuestra luz. Y esto que dice Pablo es fundamental, ¿no? Porque a veces creemos que Dios va a operar en el mundo, pero Dios va a operar en la iglesia para que la iglesia sea una alternativa para el mundo. Dice Apocalipsis que el mundo va a ir cada vez peor, ¿sí? Sí. No lo celebramos, no lo festejamos, ¿sí? Pero que también va a crecer la luz en medio de esas tinieblas y la iglesia se va a convertir en alternativa. La centralidad de la iglesia es algo que debemos recuperar, ya lo vamos a hablar en otros programas, pero algo que debemos recuperar, ¿no? Porque esto que está diciendo Pablo es fundamental y por eso el diablo se ha encargado de impartir en las últimas décadas, para hablar del tiempo contemporáneo a mi ministerio,
de impartir un evangelio McDonaldizado, un evangelio individualista, donde la gente dice, yo estoy bien con Dios, una espiritualidad egocéntrica y absolutamente vertical, Dios y yo, sin registro de el otro, sin el amor al otro, ¿no es cierto? Y la transformación vendrá por la iglesia. La iglesia sigue siendo la plenitud de Cristo. Cristo es el que lo llena todo en todo y es la plenitud de la iglesia. Pero dice Pablo que la iglesia es la plenitud de Cristo. No se puede vivir la vida cristiana en plenitud desprendidos de la iglesia, no siendo parte de ese proyecto maravilloso que Dios tiene, que Pablo dice en Efesios, que es la formación de una gran familia de hijos e hijas suyos, todos creciendo a la altura de la estatura del Hijo con mayúscula, Jesucristo. Por eso el diablo quiere ningunear a la iglesia. Nosotros también nos hemos encargado de darle letra con una iglesia que no es el modelo que la palabra de Dios indica. Por eso esto de la renovación, ¿no? Y Pablo, mira, creo que esta renovación debe darse en los dos horizontes de la misión, ¿no? Los expertos en hermenéutica, no solo bíblica, sino hermenéutica de la realidad, hablan de un círculo, ¿no? De una circulación. Tiene que haber renovación en la iglesia a partir de una nueva lectura, una nueva obediencia, una nueva contextualización del texto bíblico, y tiene que haber una renovación también en la lectura, pero además en la acción, en el texto de la realidad, ¿verdad, Pablo? Y creo que sí, y afortunadamente, si nosotros vamos a hacer frente a los tremendos desafíos que tenemos por delante, después en la pospandemia y en todo lo que venga por delante, afortunadamente tenemos buenos modelos a seguir en la palabra de Dios. Creo que como nunca tenemos que volver a leer el libro de los Hechos, especialmente los primeros capítulos, porque ahí encontramos algunas pistas de cómo nosotros tenemos que configurarnos como iglesia para poder en este mundo conflictivo no solo salir a flote, sino llegar a puerto. Es interesante que en la tradición eclesiástica y especialmente en el arte cristiano temprano, en las catacumbas y demás, la iglesia era simbolizada o dibujada con una barca navegando, ¿no? Y yo pienso que esa es una buena metáfora de la iglesia, un buen símbolo de la iglesia. La iglesia, la única manera en que nosotros podamos navegar la tormenta es con Jesús embarcado, guiando a su iglesia y llevándola a su destino. La iglesia temprana supo hacer frente a la persecución, supo hacer frente a las contradicciones, supo hacer frente a la pobreza, al hambre, a la enfermedad, y lo hizo con fe y descansando en el poder del Espíritu Santo. Y salió airosa. Una iglesia pobre, una iglesia con humanamente 1000 limitaciones, pero llena del poder del Espíritu Santo, haciendo uso de todos los recursos sobrenaturales que el Señor le proveyó y salió adelante. Pero es importante que esta iglesia se constituya en un modelo para la sociedad, lo que decías antes, que la sociedad vea una alternativa en la iglesia. Y cuando vea esa alternativa en la iglesia se transforme también en una comunidad alteradora de la sociedad, transformadora de la sociedad, guiada por el Espíritu Santo. Yo miro hacia adelante, Carlos, con un tremendo entusiasmo, con una gran esperanza, sabiendo de que el Espíritu Santo y expectativa de lo que el Espíritu Santo va a hacer en su iglesia en estos últimos tiempos. Amén, amén.
en esa página en blanco que siempre sigue a las crisis, ¿sí? Ahí el obrar del Espíritu va a ser que los mayores tengamos sueños de ver esa realidad transformada y que los sueños de los que somos más grandes inspiren a nuestros jóvenes a grandes visiones, a visiones de cambio, de transformación, porque esa es la promesa de Joel, actualizada en hechos y recontra actualizada en medio de esta situación y de cada crisis que el mundo experimenta, ¿no? Hay un sociólogo político italiano del siglo pasado, Gramsci, que decía que cada vez que se produce una crisis es un interregno. Es decir, es como cuando moría un rey, se producía un vacío de poder hasta que era levantado el nuevo rey, ¿no? Y entonces Gramsci decía, y ahora más recientemente Bauman tomaba esa idea y decía, ¿no? Una crisis es la muerte de una manera de ver la vida, de paradigma, de una realidad, y tiene que nacer lo nuevo, pero ahí hay un vacío todavía. Hasta que nace lo nuevo hay un vacío. Y ese vacío para nosotros es la gigantesca oportunidad. Amén. No de los grandes pensadores de la iglesia, que también tendrán su lugar, sino tuyo, hermano, hermana, es la gran oportunidad. Te decía hace poquito tiempo, les decía a los hermanos de la iglesia del centro, que cuando termine la pandemia y podamos tener mayor libertad de movimiento, de acción, de volver a las actividades cotidianas, cada uno de nosotros va a tener por día 8, 9, 10 oportunidades de transformar vidas. Gente a la que vas a tener que orarle porque está enferma, gente que está depresiva, la cantidad, Pablo, de jóvenes y de adolescentes que nos escriben al chat de nuestro canal de YouTube para decirnos que están pasando por crisis de pánico, crisis de ansiedad. Una mamá nos decía, mi hijo se encerró en la habitación no sé cuántos días y no quiere salir de ahí. Chicos en esas condiciones, necesitados económicamente, socialmente. En este momento ya estamos sirviendo con todas las limitaciones, estamos como iglesia dando de comer a 700 familias por semana, estamos atendiendo 2 paradores a gente en situación de calle, estamos haciendo la capellanía en los hospitales de la ciudad de Buenos Aires, con los enfermos terminales y con su familia. Ahora, imagínate cuando tengamos las manos libres para poder bendecir. Vas a tener 10 oportunidades por día. Con personas que te cruces en la calle, vas a encontrar allí una necesidad, una oportunidad de ser iglesia transformadora, alteradora, como decía Pablo, y de ser luz en medio de estas tinieblas. La única manera, mira, hay un cuadro famoso, no me acuerdo ahora el autor, pero es un cuadro famoso donde aparecen en una serie de embarcaciones. Claro, el cuadro es de carácter controversial, muestra el contraste entre porque es del siglo XVI, XVII, el contraste entre el protestantismo y el catolicismo. Pero saquemos el elemento controversial, el cuadro pinta a embarcaciones, a barcas, ¿no es cierto?, cargadas de gente, con un montón de gente que se está ahogando en el mar y cuya única posibilidad de salvación es que sean sacados de las aguas y metidos adentro de las barcas. Volviendo a la metáfora de la iglesia como una barca, yo creo que esto es lo que va a ocurrir, ya está ocurriendo. No va a haber otra posibilidad en una sociedad envuelta en caos, en anarquía, en corrupción total, de encontrar estabilidad espiritual, moral, psicológica y relacional que no sea en el cuerpo de Cristo. O como vos decías, usando otra imagen de la iglesia, la familia de Dios. En ese cuerpo de Cristo, en esa familia de Dios,
no es que vamos a ser ricos y vamos a vivir disfrutando del placer y de la satisfacción de absolutamente todo. Pero Carlos, a los hijos e hijas de Dios no les va a faltar nada. Van a tener suficiente, van a ser felices, no porque tengan mucho, pero porque tienen lo suficiente, no va a faltar nada. Es más, se va a cumplir de manera que nunca antes hemos visto el pacto de Dios con Abraham. Te bendeciré y serás bendición. Los creyentes vamos a dejar de pedir bendición para llenarnos la barriga y vamos a pedir bendición para bendecir a otros. Y eso va a ocurrir. Esto es lo que ocurrió en la iglesia temprana. Los creyentes traían de lo que tenían a los pies de los apóstoles, se distribuía y a nadie le faltaba nada. No porque era mucho lo que había, sino porque era suficiente para llenar las necesidades de todos. Este tipo de milagros en una sociedad perversa y corrompida con acumulación de riqueza pornográfica, como algunos la han calificado, esto va a ser un milagro tan grande que va a atraer a las multitudes al Evangelio de Cristo. Pablo, me acuerdo de un mensaje tuyo, no sé, debió haber sido en la década del 80 que lo predicaste, los primeros tiempos de nuestro ministerio ahí en la Iglesia del Centro, que vos decías, el cristiano cubo y el cristiano tubo. Así. Es decir, el cristiano que es cubo, que solo quiere la bendición para sí y retenerla, pero el propósito de Dios es que seamos cristianos tubo. Por supuesto que para que la bendición alcance a otros, también nos toca a nosotros, pero no para retenerla, sino para que, como decía Pablo, siguiendo el modelo de Abraham, el modelo abrámico, seamos bendecidos para ser de bendición. Y sobre todo, Carlos, discúlpame, te interrumpo sí, para completar la idea, sobre todo porque nosotros en esta sociedad neocapitalista, neoliberal, ultra individualista y todo lo demás, pensamos que cuando a veces usamos la palabra bendición, pensamos en dólares, pensamos en euros, en una cuenta bancaria abultada, ¿no es cierto? O cash en el bolsillo. La bendición más grande no es dinero, no son bienes. La bendición más grande es amor. Y tenemos que y en un mundo que está careciendo en grado superlativo de amor, porque lo que llama amor es una parodia, es una mascarada, es una corrupción de lo que es el amor. El amor de Dios llenando nuestras vidas nos va a llenar de un amor increíble hacia los demás. Y hoy la gente prefiere tener un poco de amor a tener un pedazo de pan llenándole la boca, un poco de amor a tener un placer espurio, un poco de amor a tener más bienes en este mundo. Los ricos y famosos de este mundo tienen una suerte de carencia, pero de carencia básica y radical, que es amor. Quizás se llenan de comida, quizás se llenan de droga, quizás se llenan de bienes y de dinero y de fama para tratar de llenar ese espacio profundo, esa carencia existencial fundamental que es de amor. Y nosotros tenemos mucho amor que hemos recibido de Dios para compartir con un mundo hambriento de amor. Gloria a Dios, gloria a Dios. Es que es lo único que nosotros podemos darle al mundo que el mundo no tiene. Si la iglesia es pastores que son buenos comunicadores, el mundo tiene mejores comunicadores que los pastores. Totalmente. Si la iglesia es una linda orquesta y linda música y música muy atractiva, el mundo nos pasa el trapo en calidad musical. Si la iglesia es una pantalla LED o cualquier otra, y yo quiero todo eso. Quiero ser un buen comunicador, quiero tener buena música, quiero todos los recursos
tecnológicos que nos ayuden a transmitir mejor el mensaje. Pero si la iglesia es eso, el mundo tiene mejores recursos. Si la iglesia es lo virtual, los youtubers del mundo, nosotros estamos contentos porque superamos los 6.000 suscriptores. Los youtubers del mundo tienen millones y de seguidores y de suscriptores y de todo. O sea, la única cosa que el mundo no le puede dar a la gente es es aquello que la gente más necesita y es aquello que la iglesia tiene, que es el amor del Señor. Pero para eso la iglesia tiene que recuperar esa centralidad. Tenemos que volver como aquel que le dijo a Jesús: Maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante? Ahí está la cosa. Y Jesús le dijo: primero, amarás al Señor, y dijo algo brutal, ¿no? Casi rayando en la idolatría. Porque dijo, y el segundo es semejante. ¿Hay algo que pueda ser semejante que amar a Dios? Sí, amar a la gente. Si nosotros recuperamos esa centralidad, entonces la gente... Esto es lo que sí, ahí en la pantalla, atrás tuyo, vos tenés dos palabras muy interesantes que son fidelidad y relevancia. Y es exactamente esto que estás diciendo. Fidelidad es la dimensión vertical del amor de Dios y el amor a Dios. Relevancia es la dimensión horizontal del amor al prójimo. Cuando nosotros somos fieles a Dios en amar a Dios, recién allí podemos ser relevantes amando a los demás. Por supuesto que si damos de comer y lo hacemos por amor, va a ser mucho más efectivo que simplemente llenar el estómago de la gente. Que si oramos por los enfermos y lo hacemos como lo hacía Jesús, con compasión por los que sufrían, con amor por los que sufrían, no solamente vamos a producir un cuerpo sano, sino que vamos a llenar de amor a una persona. En definitiva, el amor es la clave para todo lo que nosotros podamos hacer en nuestra relación vertical con Dios, fidelidad, y en nuestra relación horizontal con el prójimo, con la sociedad como un todo, relevancia. Así es, y mira, yo en este momento, Pablo, estoy dando pelea filosófica en la medida de mis cortas posibilidades a los distintos gobiernos, ¿no? Al nacional, el de la ciudad, el de la provincia de Buenos Aires, que son los ámbitos donde uno puede, a través de los consejos pastorales, de Asiera y demás, ejercer algún tipo de influencia. Y la pelea filosófica es, por favor, no usen a la iglesia solamente para darle de comer a la gente, para atender a la gente en situación de calle, y cuando nosotros llamamos la atención sobre la relevancia, la importancia de lo espiritual, nos dicen, pueden usar toda la gente que quieren, todos los voluntarios, no importa si se contagian o no, para dar de comer, pero no pueden dar ayuda espiritual a la gente en medio de su necesidad, ¿no? Más allá, no estoy pidiendo que se abran los templos ni nada. Lo que estoy diciendo es que cada vez que, y eso hacelo vos también, hermano, hermana, en tu ambiente, cada vez que nos quieren hacer caer en un reduccionismo materialista, ideológicamente del partido que sea, o de los medios de comunicación cuales sean, en un reduccionismo en donde solo lo material es importante, nosotros tenemos que parar, poner la luz roja y decir, no, esperen. Nosotros damos de comer a la gente, ayudamos a la gente en situación de calle, no porque ustedes nos piden que lo hagamos, porque eso forma parte de la esencia de nuestra misión y del amor que tenemos por la gente. Pero ojo, que nuestra visión es holística, nuestra visión no es materialista, nuestra visión es espíritu, alma y cuerpo, nuestra visión es integral, es ni siquiera tripartita, es una, ¿no? Integral, ¿no? Una visión como Jesús tuvo para el ser humano, que sanó a los enfermos, que predicó la palabra, que dio de comer a los hambrientos, que restauró
emocionalmente a la gente, que liberó a los oprimidos, etcétera, ¿no? Entonces, tenemos que recuperar primero como iglesia. Y en esto de la renovación, como vos llamás la atención allí al gráfico, ¿no? La fidelidad es la dimensión vertical, como decía recién Pablo, y la renovación para ser una iglesia fiel es que volvamos al texto bíblico tratando de sacarnos nuestras anteojeras, tratando de reconocer nuestros preconceptos, nuestras ataduras temporales, culturales, pero volvamos a los diseños de Dios, especialmente en lo que significa ser iglesia. Es decir, la fidelidad es la respuesta a una lectura en serio, una obediencia seria al diseño de Dios para la iglesia. Pablo hacía referencia en el comienzo de la charla, ¿no? ¿Qué nos pasa? ¿Por qué nos cuesta tanto? Si es claro en la Biblia que la iglesia tiene que ser unida, ¿sí? ¿Por qué? ¿Por qué no somos fieles? ¿Y por qué seguimos inventando nuestros propios diseños cuando Dios ya dijo cuál era el diseño? Si Él dice que en una ciudad hay una sola iglesia, ¿por qué no funcionamos como tal? ¿Por qué si en esa iglesia el Señor habla de un presbiterio que son todos los siervos de Dios que lideran la iglesia en la ciudad, no podemos trabajar de manera cada vez más fuerte, más madura en esa misión unida? ¿Sí? Una vuelta, una renovación implica fidelidad a la palabra de Dios e implica una correcta lectura de la realidad, ¿no? Que es lo que así estamos simplemente tirando algunas sugerencias en esta charla para que vos las profundices en tu propia realidad. ¿Cómo yo puedo ser relevante, pertinente? ¿Qué quiere decir esta palabra? ¿Cómo yo puedo dar respuesta frente a mi realidad, frente a las personas, en mi trabajo? ¿Cómo puedo transformar los ambientes con la presencia del Espíritu en mi vida? Si producimos esta renovación en este círculo de la misión y de la palabra, ¿no? El texto bíblico con fidelidad, tratando de recuperar continuamente, de revisar, ¿estamos de verdad respondiendo a los diseños de Dios? Y si estamos siendo relevantes ante el mundo, ante la necesidad de la gente, entonces vamos a poder ser esa comunidad alternativa que guiará a las naciones con la luz del Evangelio. Cuando hablas de realidad, Carlos, tenemos que tener en cuenta que nosotros los cristianos, en realidad, nuestra realidad es doble, por decirlo de alguna manera. En otras palabras, nosotros somos anfibios, es decir, vivimos en dos esferas completamente diferentes y simultáneamente. Nosotros somos ciudadanos argentinos, ciudadanos de la ciudad de Buenos Aires, vecinos en la provincia de Buenos Aires o en una provincia en el país. Somos ciudadanos de este mundo, ¿verdad? Pero como cristianos nosotros somos ciudadanos del reino de los cielos. Y estas son las dos realidades de las que nos habla la Biblia y que tenemos que tener bien presentes. Cuando nos quedamos solamente con la realidad nuestra como ciudadanos de este mundo, y la única realidad que vemos es la realidad de este mundo, ahí nos desesperamos, porque la verdad es que esa realidad es no pésima, es más que pésima, es terrible, es terrible. Jesús lo dijo muy clarito, en el mundo tendrán aflicción. La realidad del mundo es todo lo que describimos antes, un mundo de tinieblas, un mundo perdido, un mundo que no tiene solución. Ese mundo no se va a redimir solo, no tiene solución. Pero nosotros somos ciudadanos del reino de los cielos, acá en la tierra, no en el cielo y en el más allá. Somos ciudadanos del reino de los cielos, acá en la tierra. El reino de Dios es una realidad presente.
lo inauguró Jesús. Él vino y trajo el reino e invitó, llamó a hombres y mujeres a ser parte de su reino. Nosotros, por la fe, ya hemos entrado en el reino, hemos sido llamados a formar parte del reino y nuestra ciudadanía está en el reino de los cielos. Ahora, cuando uno vive como un anfibio, tiene que vivir como ciudadano del reino en el mundo y servir en el mundo como ciudadano del reino de los cielos, no como ciudadano del mundo. Esto es lo que hace que esta crisis que estamos viviendo y las que vienen, que van a ser peores, en realidad a nosotros no nos agarra desnudo, nos agarra con todos los recursos de ser ciudadanos de un reino que es poderosísimo. Y tenemos las armas de ese reino y tenemos los recursos de ese reino para vivir en este mundo. Por eso Jesús lo dijo, y esas palabras de Jesús me retumban y me retumban una y otra vez en estos días. Que no nos desesperemos, porque es cierto, en el mundo tendremos aflicción, pero confíen, dijo Jesús, yo he vencido al mundo. Entonces nosotros estamos del lado del vencedor, no del derrotado. Estamos del lado del que tiene todos los recursos para transformar la realidad que sea, ¿verdad? Por más que la realidad del mundo se esté haciendo añicos y haciendo polvo. Entonces, creo que sí, esto es lo que la palabra de Dios nos mueve a pensar, ¿no es cierto? A tomar en cuenta la realidad del mundo donde somos ciudadanos, pero la realidad del reino donde también somos ciudadanos y operar en consecuencia. Excelente. Y parece que me hubieras leído el siguiente gráfico, ¿no? Y ya vamos en el tramito final de nuestra charla de hoy. Si te enriqueció, yo estoy feliz de la charla que hemos tenido, ¿no? La verdad es que no siempre puedo hablar algunos de estos temas con cualquiera y poder charlar de vuelta con Pablo sobre estas cosas me enriquece enormemente y estoy seguro que a vos también, ¿no? Pero un poco lo que decía Pablo, ¿no? Estas dos realidades, ¿no? El mensaje eterno y la manera en que nosotros somos los mediadores, los instrumentos en nuestra propia realidad. Yo veo que a veces la cuestión esta de los medios contextualizados, pareciera que la única preocupación que gente, pastores, líderes tienen es si va a ser la iglesia presencial como antes o virtual como ahora o presencial y virtual. Eso no es renovación. Eso es adaptación. Y así como nos hemos adaptado a esta nueva realidad y un tipo como yo que no sabía ni lo que era un Zoom, ni lo que era YouTube, ni nada, bueno, estoy aprendiendo, tampoco soy un experto, pero más o menos me estoy dando maña. A la nueva realidad, sea cual sea, nos vamos a adaptar. Lo importante es lo que acaba de decir Pablo, ¿no es cierto? ¿De qué manera nosotros leemos la realidad, que más allá de nuestra preocupación de si presencial o virtual, de qué manera vamos a leer esta realidad? ¿Sabés lo que creo, Pablo? En esta idea de renovación, reforma y demás que hemos estado charlando, creo que va a tener una actualización brutal. Creo que la nueva dimensión que vamos a tener que incorporar a la misión de la iglesia está ahí en Isaías 58, cuando dice que vamos a reconstruir las ruinas antiguas. Sí. Vamos a encontrarnos, queridos hermanos, con un país en ruinas. Como ya dijimos antes, sí, todas las variables, ¿sí? Y nosotros vamos a tener que ser los reconstructores de las ruinas antiguas. ¿Sí? Vos ama de casa, vos abogado, vos carpintero, vos que sos estudiante, todos nosotros, los pastores, todos, pero vamos a tener que entender esta contextualización, la realidad del mundo en el que vamos a tener que obrar, la realidad del micro
mundo que son cada vida que va a estar en ruinas. Y que tu tarea y la mía será ver cómo este mensaje eterno, ¿sí?, se hace realidad en la vida de la gente, ¿no? Y nos lleva esto a lo siguiente, ¿no? Poder distinguir, dividir la cosa, ¿no? Y distinguir entre lo esencial y permanente, que es lo que va a perdurar más allá de las circunstancias, más allá si nos reunimos en un edificio o nos vemos por la pantalla, de lo que es secundario y provisorio, ¿sí? Y poder enfocarnos en lo esencial y permanente, que otra vez son las dos dimensiones de las que hablaba Pablo, ¿sí? La dimensión de nuestra relación con Dios, los días que queden todavía de aislamiento, de cuarentena, encerrate para tener una renovación personal con el Espíritu Santo. No vas a poder sobrevivir en el mundo que viene si no estás conectado al Espíritu Santo y al otro elemento que ocurrió en Pentecostés. En Pentecostés descendió el Espíritu y nació la iglesia. Amén. Si vos estás desenganchado como vagón del resto del tren, y si el Espíritu Santo no es nuestra locomotora, vamos a estar perdidos en el mundo que viene. Vamos a ser, no luz para las naciones, vamos a ser parte de las tinieblas. Por eso, buscar del Señor, eso es lo esencial, lo permanente. Y la segunda dimensión de la que hablaba Pablo, tener los ojos abiertos, los oídos atentos, para ver la necesidad del otro y el corazón, ¿sí?, dispuesto a responder. No te van a faltar recursos. El Espíritu Santo que está dentro tuyo ya los tiene todos. Pablo siempre nos ha bendecido enseñando cuando hablaba de los dones del Espíritu, decía, no son adornos, no son, no es... decoración. No es decoración. Claro, es el tablero del mecánico que tiene ahí las herramientas, el banco del carpintero, ¿no es cierto? Y cuando vos necesites orar por un enfermo, el Espíritu que tiene poder para sanar se va a manifestar a través tuyo, aunque vos nunca seas el sanador en un estadio. Cuando tengas que dar una palabra de aliento, el Espíritu va a desatar el don profético en vos y vas a dar esa palabra de aliento, de consuelo, de edificación, como dice Pablo ahí en 1 Corintios 14. Y así con cada cosa. No te van a faltar recursos, y acordate lo que nos dijo el pastor Pablo hoy. Tampoco te va a faltar nada en lo material si vos buscás primeramente establecer el reino de Dios en tu ambiente, con tu gente y su justicia. Todas las demás cosas te serán añadidas. Amén. 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 Bueno, me pareció fantástico, Pablo, todo lo que hemos charlado. Volvemos a compartirte la idea de que puedas conseguirte la Biblia. Hoy hemos hecho solo una introducción a esta temática. La próxima semana vamos a hablar de Génesis. Y mirá la actualidad del contenido, de uno de los contenidos de Génesis, porque vamos a hablar hacia una iglesia que recree la realidad. Esto que estamos introduciéndote, la Argentina post-pandemia, tu lugar de trabajo post-pandemia, tu familia post-pandemia, cómo lo que vemos allí en Génesis, la creación de Dios, cómo el Espíritu va a usar tu vida y va a usar a la iglesia para recrear toda la realidad. Allí en pantalla va a aparecer cómo vos podés conseguir la Biblia, escribirnos para que te podamos conectar con la gente de Peniel, para que vos puedas tener tu ejemplar de la Biblia de la Nueva Reforma. Pablo, te propongo que cerremos con dos oraciones. Sí, una cosita que quiero agregar a lo que decís, que sería muy lindo que los que ya tienen la Biblia Nueva Reforma o que la piensan adquirir en esta semana, que lean tu introducción al libro de Génesis antes del programa, porque así van a tener ya un poco más de información y van a estar un poquito más en el clima de los comentarios que nosotros vamos a hacer en el próximo programa. Y la otra sugerencia, antes de que cerremos con dos oraciones,
es que estos programas necesariamente los tenemos que hacer grabados, pero cuando sean levantados, por lo menos en el estreno inicial, la primera vez en nuestro canal de YouTube de la Iglesia del Centro, allí vos vas a poder chatear y nosotros vamos a hacer captura de imagen de lo que vos nos digas, y quizás en el tercer o cuarto programa vamos a empezar a responder algunas preguntas que vos puedas hacer o leer algunos comentarios enriquecedores que vos puedas hacer a través del chat. Entonces yo quiero que cerremos ahora con dos oraciones, ¿sí? La primera la voy a tener yo, voy a orar para que en este tiempo todavía de pandemia la cobertura de Dios esté sobre tu vida, tu familia, tu fuente de trabajo, que veas que Dios hace diferencia entre las tinieblas en Egipto y la luz en el pueblo de Dios, como en el libro de Éxodo. Así que yo quiero tener esa oración. Y después, Pablo, te quiero pedir a vos una oración de envío, que ores por todos nuestros hermanos, no solo de la Iglesia del Centro, estoy seguro que esto lo van a estar viendo pastores, líderes de muchas ciudades de América Latina, y quiero que nos envíes en misión, ¿no? Frente a esta nueva realidad, que nos envíes en misión. Acordate, hermano, hermana, que no tenés que esperar que vuelva el permiso para salir. Ya con tu WhatsApp, con tu teléfono, con tu mail, podés ya ser de bendición con una palabra, con una oración por los enfermos, con compartir el Evangelio con alguien. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, en el poder del acuerdo con Pablo, ahora ponemos cobertura sobre tus hijas y tus hijos. Así sea. En el nombre de Jesús de Nazaret, actualizamos ahora y aterrizamos tu palabra a nuestra realidad y declaramos el Salmo 91, tu protección, tu abrigo, tu amparo. Ninguna plaga tocará tu morada. En el nombre de Jesús de Nazaret ponemos cobertura de la Iglesia de Jesucristo, cobertura pastoral en el poder del acuerdo con Pablo sobre tu vida, sobre tu fuente de trabajo, sobre tu economía, sobre tu lugar o tu carrera de estudio, sobre todo lo que sos y lo que haces. Ahora ponemos esa cobertura y te bendecimos para que también seas de bendición. En el nombre de Jesús. Amén. Amado Señor, que así como tu Espíritu Santo llena nuestra vida de tu gran amor por nosotros, que en medio de circunstancias difíciles, de gran incertidumbre, nos permite estar en paz, nos permite estar confiados y descansando en tus múltiples promesas. Que así como tu Espíritu Santo nos llena de gracia tuya que no merecemos, abras también el grifo de nuestra vida para que fluya como ríos de agua viva tu bendición a las vidas de aquellos que están en contacto con nosotros. Tu amor, Señor, no necesita de un contacto físico directo. No hace falta usar tapabocas ni guantes de látex para comunicar amor. Tu amor fluye por las redes telefónicas, fluye por las redes sociales, fluye cada vez que un hijo, una hija tuyo en tu nombre bendice, desea bien, ministra sanidad, trae libertad y hace tantas otras cosas que producen paz y producen consuelo en estos tiempos de confusión. En el nombre de Jesús, Señor, que cada uno de los que hoy hemos participado y de los que van a participar de este programa y sean llenos de tu Espíritu, abran, Señor, sus labios y especialmente sus corazones y sus mentes para bendecir a otros. Que esa palabra de bendición sea sal, sea luz, sea levadura
que produzca cambios. Y que esos cambios comiencen con nosotros mismos. En la medida en que vamos entendiendo tu palabra, la vamos incorporando y nos vamos dando cuenta de la necesidad de una profunda renovación en nuestra vida personal y en nuestra vida como comunidad de fe. Querido hermano, querida hermana, amigo, amiga, que estás escuchando y viendo este programa, Carlos y yo queremos bendecirte en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Que la paz de Dios sea contigo. Amén, amén, amén. Qué bueno, qué alegría. Bueno, ¿sí? Bueno, te quiero animar a que nos ayudes a promover, ¿sí?, el programa, si fue de bendición para tu vida, con tus contactos, de manera tal que otros puedan ser bendecidos. Y si todavía no te suscribiste al canal, hacelo para que de esa manera toca ahí la campanita, cliquea la campanita y de esa manera recibas la comunicación de cada programa nuevo que vamos subiendo con el Pastor Pablo, para que vos puedas recibir en su momento esa palabra que creo que va a traer sobre nosotros una renovación. Vamos a hacer esos odres nuevos que puedan ser vehículos para el vino del Espíritu Santo en este tiempo. Gracias, Pablo. Nos vemos la semana que viene. Nos vemos la semana que viene. Dios los bendiga.